La Iglesia Bautista Estrella de Belén, celebrando sus 41 años, presenta Legado Bíblico, Conferencia 2020. No me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Salmos capítulo 71, verso 18. Expositores: Wilfredo Abasto, Julio Peredo, Carlos Aparicio, Elí Rojas, Marcelo Balcázar y Pablo Molina, quienes edificarán durante la conferencia y los talleres, del 19 al 22 de noviembre, en las instalaciones de la Iglesia Bautista Estrella de Belén. Para mayor información, búscanos en nuestras plataformas de redes sociales. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón a los que vienen a Cristo. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar esta mañana con nuestro segundo servicio. Qué bueno, hermano, verlos temprano aquí. Algunos hemos compartido un desayuno por nuestro aniversario. ¿Cuántos años estamos cumpliendo, hermano? 41 años aniversario, nuestra campaña aniversario, y vamos a celebrarlo como una iglesia madura, una iglesia fuerte que estamos sirviendo al Señor. Voy a pedirle por favor que ahí donde usted está, incline su rostro, vamos a encomendarnos en las manos del Señor, vamos a pedir su dirección para que sea Él el que reciba toda la honra y gloria esta mañana. Oremos. Padre amado, queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa. No hay mejor lugar, Señor, que estar aquí. Gracias por mis hermanos, Señor, que están temprano. Queremos empezar, Señor, esta mañana alabando tu nombre, también cantándote salmos, Señor, himnos, y también, Padre, escuchando tu palabra, que seas tú hablando en nuestros corazones. Te damos muchas gracias por tener este privilegio, Señor, de cumplir 41 años como iglesia sirviéndote, Señor, y transmitir este legado bíblico de generación en generación. Te pedimos que bendiga, Señor, esta mañana, todo lo que hagamos que sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Voy a pedirle, hermano, que mientras usted va encontrando el Salmo 112, se vaya poniendo de pie. Vamos a tener una lectura bíblica esta mañana, el Salmo capítulo 112. Mientras usted lo busca, lo encuentra y se pone de pie para que leamos juntos. El libro de Salmos, capítulo 112, vamos a leer 10 versículos. Si usted ya lo encontró, hermano, póngase de pie, y si tal vez se olvidó traer su Biblia, también va a salir allá en la pantalla, así que todos leemos este salmo. Ya póngase de pie, hermano, vamos a leer Salmo 112. Prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová,
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Vamos a cantar esta mañana este himno que dice: a Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz lo sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente, hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a seguir cantando esta mañana otro himno que dice: danos un bello hogar. ¿Cuántos queremos un bello hogar en nuestra casa, hermano? Yo creo que todos, ¿no? Por eso es que es importante el lema de nuestra campaña, legado bíblico, que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Cantemos: danos un bello hogar.
Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no hay el sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos su compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Amén. Vamos a cantar otro himno esta mañana para luego pasar a un especial. Vamos a cantar el himno Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que me resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más
ama a mí, me ama a ti, nos ama a todos, hermanos, ¿no? Qué Dios tan precioso tenemos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a hacer el recojo de la promesa por fe esta mañana. Vamos a cantar un cántico que dice, contempla a Dios. Ya voy a pedirle a nuestros hermanos diáconos, por favor, que pasen con las bandejitas para recoger la promesa por fe. Si usted, hermano, hizo el compromiso este año de poder apoyar las misiones, puede hacerlo, hermano, en este tiempo para poder llevar las misiones, la obra misionera a otras personas que aún no han escuchado la palabra del Señor, y apoyar también a los misioneros que tenemos en otras iglesias que estamos apoyando nosotros. Vamos a orar. Voy a pedirle por favor que usted incline su rostro. Vamos a dar gracias por la ofrenda por la promesa de fe que se va a recoger. Gracias, Señor amado, esta mañana por permitirnos, Señor, y tener este privilegio de poder apoyar la obra misionera en el mundo, Señor, y nosotros como iglesia también. Gracias por los misioneros que tenemos sirviendo, Señor, en el campo, en otras iglesias, Señor, llevando tu palabra a otras personas que necesitan, Señor, que aún no han escuchado, Señor, el mensaje de salvación. Te ruego que bendiga, Señor, esta promesa por fe, y también a nuestros hermanos que se han comprometido, Señor, a poder hacerlo cada domingo, cada mes, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este cántico que dice, contempla a Dios. Contó la arena en el mar.
siento, hermanos, vamos a tener ahora sí un especial esta mañana. Voy a invitarle por favor a nuestro hermano Danili que pase. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Han comido salteña? ¿Sí? Tal vez sí. Algunos, los que llegaron temprano, ¿no? Llegaron tarde y ya se quedaron sin salteña. Bueno, gracias por esta mañana. En el primer turno dijimos que supuestamente el municipio nos ha prohibido todavía tener la cantidad de gente que deberíamos y podemos tener acá adentro, pero esta mañana ya pasamos el 50% de aforo y ya infringimos la ley, digamos, ¿no? Esta mañana en el primer turno, y creo que ahora en el segundo también estamos en las mismas. Así que, bueno, es nuestro aniversario y hoy día nos permitiremos eso, ya por hoy día. Y intentaremos, bueno, por eso tenemos 2 servicios para no tener mucha aglomeración de personas, pero gracias por estar con nosotros, Dios le bendiga. Tiene un hermano cerca de usted, con su codo dígale, Dios te bendiga. Buenos días, salude a alguien por allí cercano, un saludo por allí, qué bueno que esté con nosotros, qué bueno que pueda tener este tiempo acá. Bueno, esta mañana lo invité, también se ofreció, estamos en eso entre invitado y se ofreció a venir, y bueno, antes ha venido también, es un amigo, es Danili, y también está Andrés, y bueno, también Jonathan, y también una hermana más que la acompaña para poder cantar unas 2 alabanzas, adorar al Señor y estar con nosotros. Ustedes saben que Danili es un amigo para mí de muchos años, lo conozco, le he ayudado un poco cuando se ha querido desviar sobre todas las cosas. Y Andrés, recordando un poquito a Andrés yo lo conocí cuando tenía como 15 años, era rebelde, pero el Señor lo ha transformado, ¿ya? Entonces ahora ya está mejor. Así que ahora sí, dice, vamos a cantar con ellos también al Señor. Bendecimos al Señor en esta mañana. Nadie cumple 41 años por casualidad. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno con nosotros. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y con
mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Tu inmenso amor, oh Dios, tu sublime gracia nos transformó, nos cambió, y solo por tu gracia estamos delante de ti, Señor. Cuán grande es tu amor, oh Dios, cuán inmenso. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él,
principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Porque cuán grande y cuán hermoso es nuestro Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para Él. Bendecimos a la iglesia por sus 41 aniversarios. Bendecimos a nuestro Dios porque su amor es inmenso. Pastor. Amén. Gracias a Dios. Dios bendiga sus vidas una vez más. También a nuestros hermanos que nos acompañan esta mañana. Adorar al Señor, exaltar su nombre, es también la razón de ser de nosotros aquí en la tierra. Y loamos su nombre porque así debe ser también cuando venimos a su casa, venir a adorar al Señor, decía el salmista, y pues esa es nuestra motivación al venir a la casa del Señor. Gracias a Dios por esta mañana y poder celebrar con ustedes estos 41 aniversarios como iglesia. Estaremos esta noche compartiendo la torta, es cierto, y tendremos ahí un tiempo para poder disfrutar de cierta forma, un agasajo. Esta mañana tenemos el tiempo de la palabra. Hemos tenido, creo yo, gracias al Señor, buenos expositores bíblicos. Quisimos también un poquito mezclar todo eso. Trajimos al director del Instituto de Benecer, vino el decano académico de Lebrón, también han venido cada uno así de diferentes lugares y ha puesto su palabra. Y hoy en esta mañana, que es la penúltima, porque en la noche estaremos cerrando,
Tenemos a Pablo. Pablo viene de Tarija. Pablo Molina, yo le conocí en Tarija, la verdad, por medio de Rudy, hace, no sé si un año atrás o algo así, tal vez, hace un año atrás. Dios también permitió, porque yo también estoy buscando la forma de poder estudiar y hacer una maestría, y había la opción de poder estudiar en el seminario del pastor John MacArthur, el Master Seminary, y yo había pensado ya en eso, yo estaba buscando eso, y justamente conocí al primer boliviano que ha estudiado en ese seminario, y es Pablo. Ha estudiado ahí, ha hecho una maestría, está haciendo la segunda maestría en divinidades ahora, y bueno, para nosotros es un placer que haya aceptado la invitación, que esté con nosotros, y esperamos sin duda que también seamos edificados ahora con su palabra. Agarre usted su Biblia en mano. Pablo, por favor, bienvenido, hermano, y puedas predicarnos la palabra del Señor. Gracias, muy buenos días a todos. Abran sus Biblias, por favor, en 2 Timoteo capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por este día, que es el día del Señor, el primer día de la semana. Gracias porque tenemos el privilegio, luego de mucho tiempo de estar aislados en cuarentena, tenemos el privilegio de estar acá reunidos para escuchar tu palabra, para aprender de tu palabra, en este caso celebrando también el aniversario de la Iglesia Estrella de Belén. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, y te pido y te pedimos, Señor, que tu gracia y tu favor esté conmigo y con cada uno de nosotros en esta mañana. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Es para mí un placer estar acá. Hemos estado compartiendo ayer, en los pasados días, y justamente sobre el tema de esta conferencia, que es el legado bíblico. Se dice que cuando una persona está próxima a morir, no dice hubiera viajado más, hubiera trabajado más, o hubiera hecho más dinero. Por lo general, cuando alguien está próximo a morir, expresa su más íntima voluntad, su última voluntad, su último legado. Y en el pasaje que acabamos de leer de 2 Timoteo 4, 1 al 8, Pablo, el apóstol Pablo, precisamente expresa la urgencia de este mandato de su último legado. Pablo estaba preso en Roma. Era su segunda prisión, digamos. Se dice que cuando Pablo llegaba a una ciudad, no sé si lo escuché esto del doctor MacArthur o de quién, cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que buscaba no era un hotel, sino una cárcel
para ver dónde iba a parar, porque sabía que lo iban a meter a la cárcel por predicar la palabra. Bueno, Pablo estaba en una cárcel y esta vez él intuía que ya no iba a ser liberado como la primera vez. Nerón se había vuelto loco, como ustedes saben, había incendiado Roma, o estaba por incendiar Roma, dependiendo dónde coloquemos la fecha, pero es aproximadamente esa época. Y se había encolerizado con los cristianos. Y obviamente Pablo era su gran objetivo, era el apóstol de los gentiles, el apóstol del cristianismo. Entonces Pablo, en esta situación, escribe esta última voluntad. Él estaba preso por causa del evangelio, por causa de la palabra. Así que lo que le preocupaba a Pablo antes de su muerte, en esta última instancia de su vida, lo que le preocupaba a Pablo no era tanto el ataque externo que él estaba sufriendo, y de hecho todos los cristianos sufrían persecución en ese momento, y sufrirían en 10 ocasiones más, en 10 olas de persecución hasta el año 300 aproximadamente, cuando irrumpe la figura de Constantino. Pero a Pablo no le preocupaba tanto eso. De hecho, eso es algo de que el Señor Jesús nos advirtió que íbamos a pasar. A Pablo le preocupaba otra cosa, y era el ataque interno de los falsos maestros y de sus herejías. Él había advertido a los ancianos de Éfeso, que era la iglesia en la cual ahora Timoteo estaba pastoreando, y Pablo le escribe a Timoteo, pero Timoteo estaba en Éfeso. Pablo había advertido en Hechos 20 a esta iglesia que de medio de ellos se levantarían lobos rapaces que destruirían al rebaño, motivados por su orgullo, por su ignorancia o por muchos factores. Y esto era lo que le preocupaba a Pablo. Estos hombres hablarían cosas perversas. Entonces, toda la carta de 2 Timoteo habla acerca de esto. Y haciendo un énfasis en este legado bíblico de Pablo acerca de la palabra que le va a dar ahora a Timoteo, podemos ver que en el capítulo 1, en el versículo 12, en el versículo 13 le dice: retén la palabra, retén la sana doctrina. Timoteo estaba desanimado, había descuidado su don, el don de la predicación, estaba a punto de tirar la toalla, y Pablo le dice: no tengas un espíritu de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Aviva el don que hay en ti. En el capítulo 2, versículo 15, Pablo le insta a Timoteo a aceptar el desafío de su llamado. Le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 1 del capítulo 2. Y en el versículo 15 le dice que debe usar bien la palabra de verdad. Y eso es algo que vimos ayer en el taller de la mañana. Timoteo, para contrarrestar a los falsos maestros, congregación, para contrarrestar a los falsos maestros, debemos usar bien la palabra de verdad, trazar bien la palabra de verdad. Luego en el capítulo 3, Pablo resalta la imperiosa necesidad de mantener fiel esa palabra. Y en el versículo 16 Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para traer salvación y santificación. Y ahora llegamos al capítulo 4, que es el pasaje de la prédica de esta mañana, donde Pablo nuevamente declara su última voluntad, su último legado, y le dice a Timoteo en el versículo 2: predica la palabra, predica la palabra. Así que con base a este pasaje de 2 Timoteo 4, 1 al 8, veamos 3 razones por las cuales debemos predicar la palabra aún en este tiempo. Lo que vamos a ver esta mañana es que se debe predicar la palabra por obediencia al mandato. 2, porque vivimos tiempos peligrosos y de engaño. Y 3, porque el Rey ya viene. Veamos
2 Timoteo 4:1, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es posible deducir la importancia de este mandato por los términos que usa Pablo. En este pasaje vamos a ver 9 palabras, 9 imperativos en griego. Y cuando vemos un imperativo en griego, en el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, hemos llegado al punto, estamos en un punto de los falsos maestros que debemos cada vez repetir que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque hasta eso ahora quieren desafiar. Hablan de un Nuevo Testamento en hebreo, cosa de que no hay ninguna evidencia. Hay 9 imperativos en griego en este pasaje, porque se trata de un mandato solemne. El apóstol va directo al grano y le dice: te encarezco, Timoteo, te encarezco. Y esta es la palabra que expresa todo el peso legal, todo el peso de un mandato legal que deriva de la autoridad apostólica de Pablo. Por eso Pablo podía decir: te encarezco, te ordeno, te mando, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo pone como testigos de este mandato a Dios y al Señor Jesucristo, una alusión clara a la deidad de Cristo, a la Trinidad, como vemos en Juan 10:30, cuando Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Esa es la Trinidad, ¿no? 3 personas en una esencia, en una misma naturaleza. Y dice: quien además juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esa era la perspectiva de Pablo. Cristo va a volver a reinar y a juzgar. Pero eso es algo que vamos a ver en el último punto. Entonces, irrumpe ahora el mandato poderoso y dice: que prediques la palabra, que prediques la palabra. Y aquí veremos el primer imperativo en griego. La palabra que prediques significa keruso. El apóstol utiliza 18 veces esta palabra en sus epístolas y se usa 60 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra keruso, de la cual se traduce la palabra predicar, significa proclamar públicamente un mensaje. Y esto hacía alusión a un heraldo, a un mensajero que se paraba en una plaza, en un lugar público, tocaba la trompeta. ¿Se acuerdan esa imagen? Tocaba la trompeta, llamaba la atención y decía: esto dice el rey, o este es el último decreto del rey. Y leía la palabra del rey o anunciaba la aparición pública del rey. Decía: el rey está viniendo, y llamaba la atención. Entonces, esa es la idea de este mandato cuando Pablo dice: Timoteo, predica la palabra, no cualquier palabra. En este caso se trataba de la palabra de Dios, la palabra que Pablo en el capítulo previo, en el 3:15, 16 y 17, dijo: esta es la palabra inspirada por Dios, exhalada por Dios, soplada por Dios a los autores humanos. Es la misma palabra de Dios, es la voz de Dios. Por eso alguien dijo: quiero escuchar la voz de Dios. Entonces un pastor le respondió: lee la palabra, lee la Biblia, ahí está la voz de Dios. Es que la quiero escuchar audiblemente, quiero escuchar a Dios audiblemente. Pues bueno, entonces agarra tu Biblia y lee en voz alta y vas a escuchar la palabra de Dios audiblemente. ¿Entienden? Entonces, esa es la palabra, y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo: predica la palabra, predica la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que predicar? Es todo el consejo de Dios. Pablo, cuando estaba con los ancianos en Éfeso, dijo: no me rehusé a enseñarles todo el consejo de Dios. No es solo una parte la que nos gusta o la doctrina que nos gusta, sino es todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Se debe predicar toda la palabra, a eso hace referencia, pero también hace referencia a que debe predicarse el Evangelio. Y ayer vimos que, en resumen, podríamos decir que el Evangelio
es que Cristo Jesús, bueno, Pablo lo define en 1 Corintios 15, 3 y 4, que el Evangelio es que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, según las Escrituras, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Nosotros, los seres humanos, hemos pecado contra Dios en naturaleza, hemos heredado el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, pero también pecamos por voluntad propia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ir al cielo. Esas son las malas noticias del Evangelio. Pero las buenas noticias, eso es lo que significa la palabra Evangelio, las buenas noticias son que Cristo Jesús vino a morir por los pecados de aquellos que iban a creer en Él, de su pueblo. Y que si tú crees en ese mensaje, si tú crees en Cristo, si tú te arrepientes de tus pecados, Él te perdona, Él te limpia, Él te lava y Él te da vida eterna. Eso es algo sobrenatural que lo produce el Espíritu Santo. Entonces, Timoteo debía predicar esa palabra. Y a veces pensamos que bueno, el que va a ser salvo, pues va a ser salvo, el que es elegido será salvo. O bueno, no. Se debe predicar la palabra de Dios. Es el medio que Dios ha escogido, ha usado para traer el mensaje, para traer vida a las personas que están muertas en sus delitos y pecados. Debemos predicar la palabra de Dios. Thomas Watson, un puritano del siglo XVII, dijo: fue por los oídos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron el paraíso, por escuchar a la serpiente. Y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, por escuchar el Evangelio, que podemos recuperar el cielo. Esa es la importancia de predicar la palabra. Y Pablo en su última, ya próximo a su muerte, le dice: predica la palabra, Timoteo. Lo único que puede traer salvación a los perdidos, lo único que puede traer salvación a los incrédulos, a Santa Cruz, a Bolivia, lo único es la palabra de Dios. No necesitamos estrategias, no necesitamos motivación, no necesitamos más programas, más música. Necesitamos predicar la palabra de Dios afuera, pero también adentro. Como vamos a ver en el próximo punto, a veces hay cristianos que creen que son salvos, pero no lo son. Entonces, por eso debemos predicar la palabra afuera, adentro, en casa, donde estemos. Y Pablo, precisamente, a este primer imperativo que les dije de predica, keruso, el primer imperativo en griego, va a añadir, va a enfatizar 4 imperativos más y le dice: insta a tiempo y afuera de tiempo. En el versículo 2, estamos en el versículo 2. Insta a tiempo y afuera de tiempo. Esto es estar siempre disponible, siempre listo, como Boy Scout para predicar la palabra. Hermano Pablo, venga a predicar, ahí voy a predicar. Hermano Miguel, ahí hay que predicar, voy a predicar. Siempre listo, a tiempo y afuera de tiempo. Y no solo es esto para predicadores o para pastores, es para todos. Hay que hacer evangelismo, vamos. A tiempo y afuera de tiempo, siempre listo. Dice, redarguye. ¿Qué es redarguir? Esto significa hacer sentir el pecado en la mente del pecador. Y muchas veces decimos, eres pecador, pero no ejemplificamos el pecado. Hay que hacer sentir. Obviamente hablamos y es el Espíritu Santo que actúa a través de la palabra hablada. Dice, reprende. Y esto es convencer de la gravedad del pecado. No solamente que has pecado, sino las consecuencias del pecado. ¿Me entienden? Una vez fui a presentar el Evangelio a una universidad, fui con un ministerio que apoyo también, que es los Gedeones, y fuimos a dejar unos Nuevos Testamentos, y entré a una clase y ahí tuve la oportunidad de presentar el Evangelio. Y cuando estaba presentando la parte de las malas noticias, dije, la Biblia dice que todos hemos pecado. ¿Y saben qué es pecado? Dije, si tú copias en el examen, espero que los seminaristas no hagan eso, ¿no? Si tú copias en el examen, eso es pecado, eso es mentir, eso es engañar. Si tú miras a una mujer de manera ilícita, con un mal deseo,
dice la Biblia que ya has pecado en tu corazón. Y que por un pecado estás fuera del reino de Dios. Y ahí estaba un joven, un negro, parece que era de Nigeria, estaba vestido con una túnica, yo no sé si era musulmán o qué, pero me miraba y dijo, pues entonces todos estamos fregados, dijo. Y yo le dije, sí, todos estamos fregados, todos los hombres estamos fregados, en algún momento hemos pecado, tú y yo estamos perdidos. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús vino a perdonarnos. Y que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Cuando salí de esa aula, este joven negrito salió detrás de la puerta corriendo y sus ojos estaban llorando. Y dijo, gracias por venir, ¿me puede aquí firmar mi Nuevo Testamento? Eso es ejemplificar el pecado. Hay que hacer sentir el pecado en la mente. Eso es redarguir, reprender. Y Pablo da un quinto imperativo y dice, exhorta. Esto es una amonestación paternal y tierna. No estamos nosotros para, si bien debemos hacer sentir el pecado, Pablo dice, al finalizar el versículo 2, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos da la forma. Nosotros no estamos para pararnos como jueces perfectos y condenar a la gente así sin misericordia, sin paciencia, ¿me entienden? Debemos hacer notar el pecado en los demás y en nuestra propia vida, pero con paciencia, con amor, ¿me entienden? Sabiendo que nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, no somos llamados necesariamente a recoger la cosecha. La orden es predica la palabra, no cosecha los frutos. Ese es trabajo de Dios, ese es trabajo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, yo sembré, pero Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Cristo? Entonces, eso es con toda paciencia y doctrina. El Evangelio debe presentarse con doctrina. No podemos cambiar el mensaje. Vivimos tiempos en que el Evangelio se ha diluido y todos solo hablan que Jesús te ama y nada más, pero nadie habla del pecado. ¿Y de qué te va a salvar? ¿Quieres que Jesús te salve e ir al cielo? Y las personas dicen con razón, ¿y de qué me va a salvar? Nosotros asumimos que todos están conscientes de su pecado, no todos lo están, por eso es que hay que predicar. Entonces, ese es el primer punto. Debemos predicar la palabra por la importancia, la urgencia, porque es un mandato divino y eso no es opcional, lo debemos hacer. Y esto nos va a llevar al segundo punto. ¿Por qué debemos obedecer este mandato? Y vamos a ver que vivimos tiempos de engaño. Al igual que una moneda tiene dos caras, en una cara debemos predicar la palabra porque en una cara están los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Porque vivimos tiempos peligrosos y tiempos de engaño. En una cara de la moneda están los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Y la otra cara de la moneda están lamentablemente creyentes cristianos nominales que dicen ser cristianos pero que buscan a esos falsos maestros. Ambos se alimentan, ambos se complementan. El uno no puede existir sin el otro. Versículo 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Falsos maestros y falsas enseñanzas, que traen falsas doctrinas, versículo 3. Pablo anticipa un tiempo acá, posterior a su partida, donde iban a aparecer estos falsos maestros. El capítulo 3, versículo 1 dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y a veces pensamos que cuando Pablo dijo en los postreros tiempos, en los últimos días, solamente se está refiriendo al siglo XXI, ahora hay falsos maestros. No, cuando él dice en los postreros tiempos es posterior a mi partida. Inmediatamente él salía de la iglesia de Éfeso o de Corinto o de Galacia, de los Gálatas, salía, se despedía, cantaba el himno, chao hermanitos,
ya estaba en la esquina o ya estaba tomando, no, en ese tiempo no era el avión, pero el carruaje, ¿qué sería? O el burro, lo que sea, y ya estaban los falsos maestros. No es mentira lo que ha dicho Pablo, ¿me entienden? Ya lo contradecían, ya traían sus falsas enseñanzas. Y esa es la historia de la iglesia. No se trata de si es que va a haber o no va a haber falsos maestros y falsas enseñanzas. Se trata de cuándo se van a manifestar. Es seguro que va a haber. Pablo se enfrentó a los judaizantes en Gálatas. Atanasio se enfrentó a Arrio allá en el siglo IV por la doctrina de la divinidad de Cristo y de la Trinidad. Atanasio lo desterraron 5 veces por defender la divinidad de Cristo. De ahí se forjó la frase, alguien puso en su epitafio, sus amigos, Atanasio contra el mundo, porque él solo se paró y por un tiempo se iba a perder esa doctrina, pero gracias a que Dios usó a Atanasio, tenemos, porque es bíblica, no porque Atanasio lo haya dicho, pero él la defendió bíblicamente, la divinidad de Cristo. Luego, Agustín se enfrentó a Pelagio por la doctrina del pecado original. Pelagio decía, el hombre puede y debe ser salvo por él mismo. Si Dios le manda es porque él puede obedecer. Y Agustín decía, no, el hombre no puede porque tiene el pecado original heredado de Adán y Eva. Y eso es lo que dice Romanos 5:12. No es que Agustín se inventó. Y dijo, necesita la gracia, el hombre necesita la gracia de Dios para ser salvo y para obedecerlo. Luego Lutero, 1000 años después, en la época de la Reforma, hace poco, el 31 de octubre, recordamos los 503 años de la Reforma protestante, cuando Lutero, luego de un periodo de oscuridad, el oscurantismo religioso, la Edad Media, él se paró contra un imperio hegemónico. Este imperio era religioso y político. La Iglesia Católica Romana no era como ahora que nosotros podemos creer si queremos en Buda, en quien quiera, tú puedes creer en lo que quieras, nadie te va a decir nada. Más bien se promueve esa diversidad de creencias. Pero cuando Lutero se enfrentó al imperio, si tú hacías eso, eras excomulgado y ya no tenías ni trabajo y posiblemente no tenías ni vida, estabas muerto totalmente. Pero él se paró en la dieta de Worms y dijo, a menos, él defendiendo la doctrina de la salvación por fe y de la escritura, él dijo, a menos que me demuestren por la escritura y por la razón de que yo estoy equivocado al denunciar lo que denuncio de las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y del Papa, a menos que me demuestren con la escritura, no me retracto, porque le pidieron que se retracte o si no lo iban a condenar. No me retracto, mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Mi mente está cautiva a la palabra de Dios. No puedo retractarme, que Dios me ayude. Y ahí tenemos el legado. Ahí recuperamos, no es que Lutero o la Reforma inventaron nada, recuperamos sola escritura, solo la palabra es inspirada y es autoritativa. Ahí recuperamos sola gracia, la salvación es por gracia, sola fide, solamente por la fe en Cristo Jesús, solo Cristo, solamente por Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y todo esto para la gloria de Dios, soli Deo gloria. Pero la lucha continúa. La lucha continúa. En nuestros tiempos, en los últimos 100 años, emergió el liberalismo teológico, denostando o sacando todo lo milagroso de la Biblia, atentando contra la inspiración, contra la inerrancia de la Biblia. Y eso hizo mucho daño a la iglesia. En nuestro continente más cercano, en los últimos años, tuvimos una ola, ¿no?, de un movimiento carismático o pentecostal donde sacaban la autoridad de la Escritura y la ponían en la nueva revelación. Vivimos en medio del movimiento apostólico profético, donde tenemos pululando apóstoles, superapóstoles, ya creo que hay hasta arcángeles y querubines ahora, ¿no? Que es mentira, no hay apóstoles ahora. El último apóstol fue Pablo, porque el requisito era haber visto a Cristo crucificado y haber sido encomendado por él. Así que no hay apóstoles como cargo. Y no hay profetas como en el Nuevo o el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios ya ha sido escrita. No se añade más.
Amén. También vivimos una ola de la guerra espiritual y todo era atar, desatar, maldecir. Dábamos 7 vueltas a Santa Cruz y echábamos aceite, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes tal vez que no. Yo lamentablemente pasé por ahí, a pesar de tener una infancia fundada en la palabra, por alguna razón, por algún propósito, Dios me llevó a experimentar eso, de lo cual me arrepiento. Pero hasta hace poco, la presidenta que salió fue más o menos influenciada por eso y la mandaron a orar en cada ciudad, no sé si vieron, ¿no? Helicópteros, lloraban y echaban aceite. Creo que aquí vi en Santa Cruz, se reunieron como 70 pastores y salieron de un punto con vagonetas y aceite orando y declarando y atando y decretando que la pandemia se para. Eso fue marzo o mayo. ¿Qué pasó? Se quintuplicó, se multiplicó la pandemia. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. No dice la palabra que hagamos eso, ellos sacan fuera de contexto. Eso es falsa doctrina. Eso es falsa doctrina. También, y eso está ligado a la declaración positiva o a la superfe. Si tú lo declaras lo suficiente, si tú crees lo suficiente, Dios te va a prosperar. Bueno, y ligado también al evangelio de la prosperidad. Como que Jesús vino a morir para que tú seas rico, pero no es que es rico espiritualmente, sino también rico materialmente. Y todas esas iglesias se basan en esas promesas, de que si tú siembras lo suficiente, con suficiente fe, Dios te va a recompensar económicamente. Y no es así. Dios es soberano, puede bendecirte si trabajas. Como no, ser rico o ser pobre no es señal de la bendición de Dios. Es la soberanía de Dios la que determina eso. Y por último, tuvimos una ola de antinomianismo también, que la sufrimos en nuestras iglesias, porque dijimos, bueno, ya que somos salvos, pues viva la vida. Salvo siempre salvo. Creemos, no me entiendan mal, creemos que una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo y es salva, va a ser salva. Dios preserva a esa persona. El problema es que la evidencia de tu salvación es que vas a obedecer los mandamientos. No es el requisito para ser salvo, pero es la evidencia, ¿me entienden? Entonces no es que podemos vivir como nos da la gana. Si tú piensas así es porque no has sido salvo probablemente. Y en respuesta a ese extremo hay otro extremo que es el legalismo, donde ya es lo contrario y quieren observar toda la ley. En estos tiempos estuve escuchando muy cercano mío, y no es solo, también me contaron que hay aquí en Santa Cruz y en todo el continente. Tengo amigos, pastores de todo el continente que me hablan de esto, y es un movimiento de las raíces hebreas. Es un movimiento que nace en algunas iglesias, sobre todo de corte carismático, aunque no exclusivamente, también hay hasta iglesias bautistas que cayeron en eso. Es un movimiento que pretende redefinir la Biblia y redefinir la historia del cristianismo. Ataca la doctrina de la inspiración de la Biblia porque dice que hay supuestamente un nuevo testamento en hebreo que se perdió. No hay ninguna evidencia de eso. Tenemos 5.800 copias de manuscritos en griego del Nuevo Testamento. Los primeros discípulos llamaban a Jesús en griego. En las catacumbas hacían unos como jeroglíficos o como arte pictórico, el pez que decía ictus, y eso significaba Jesucristus, Hijo de Dios Salvador, y eso estaba en griego. Porque era el idioma de esa época. Pero ¿por qué hacen eso? Enseñan otra falsa doctrina, que si tú eres creyente es porque tú eres descendiente de alguna manera de las 10 tribus perdidas de Israel, de Efraín. Pero eso no hay manera de comprobarlo, y eso no dice la Biblia. No dice que la condición de tu salvación sea esa, sino que tú debes creer en Cristo Jesús. Y todo el Nuevo Testamento está dirigido a los gentiles, y Pablo es el apóstol de los gentiles. Él fue el más grande legalista, el más grande defensor de la ley, pero él no enseñó nada de eso. Pero ellos redefinen el término, hacen un revisionismo histórico. ¿Para qué? Para hacerte creer que tú eres descendiente de Israel. Y una vez que te dicen, tú eres descendiente, eres hebreo, eres israelita, corre sangre israelita por tus venas, aunque no lo pueda comprobar, solo con sus mentiras.
Entonces te llevan a la ley y dicen, como eres israelita debes observar la Torá y debes obedecer a rajatabla el sábado, y llegan hasta extremos como la circuncisión. Imagínense, todo lo que Pablo se enfrentó. Pablo dijo en 1 Timoteo 4:1 que eso es doctrina de demonios. La única manera de creer en esas patrañas es porque hay espíritus de engaño y doctrina de demonios. Y eso es lo que Pablo le dijo acá, le dijo, y se apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas, versículo 4. ¿Y cuáles son esas fábulas? En Tito, si ustedes se fijan, Tito 1, 13 y 14 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, le dice a Tito, repréndelos duramente. Y el 14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y fíjense en el versículo 10, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los que enseñaban a judaizar. ¿Cómo puede ser que ahora puedan redefinir la historia y la Biblia cuando es tan clara la palabra? Pablo se enfrentó a ellos. Pablo dejó su judaísmo y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Pero ¿por qué pasa esto? Porque son creyentes nominales. Eso es lo que dice Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Fíjense qué duro, abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Están bajo juicio de Dios. Estos creyentes nominales, lamentablemente, buscan este tipo de enseñanzas. Nunca llegan a conocer la verdad. Siempre están queriendo innovar, aprender. Obviamente esto se potencia con estas doctrinas de que Dios me ha dicho. Entonces los pastores se paran como papas. Bueno, Lutero se enfrentó al papa en su tiempo, pero ahora tenemos papitas en las iglesias que se entronan, que se enseñorean de las ovejas del Señor. No son sus ovejas, son las ovejas de Cristo. Tú no eres oveja de un pastor, y aquí está un pastor y no es que estoy desautorizándolo, debemos respetar la autoridad en la iglesia, pero la autoridad en la iglesia de un pastor se sustenta siempre y cuando él predique la palabra. Una vez que un pastor deja la palabra, no tiene ninguna autoridad, porque la autoridad está en la Escritura. Amén. Pero estos engañan, y Dios me ha dicho, siento de parte de Dios. No ha dicho nada, aquí ya lo ha dicho. No les crean. Amén. Pero Pablo nos advirtió de eso. Entonces esta gente prefiere el entretenimiento y las novedades, nuevas enseñanzas, a la verdad inmutable de la palabra de Dios. No quieren leer la palabra, porque no son creyentes, no tienen el Espíritu Santo. Prefieren las mentiras que los complacen a las verdades que los confrontan. Así que esa es la necesidad de predicar la palabra. El doctor Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés del siglo pasado que ya pasó a la presencia del Señor, él dijo, la necesidad más importante y urgente de la iglesia es la predicación fiel de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos en las iglesias, la predicación fiel de la palabra de Dios. Entonces ya hemos visto la primera razón para predicar. ¿Se acuerdan? Al comienzo dije 3 razones para predicar la palabra de Dios basado en este texto. Primero, porque es una orden, es un mandato. Segundo, porque vivimos tiempos peligrosos y de engaño, como acabamos de ver. Y ahora el último punto, tercero, porque el Rey ya viene. Debemos predicar la palabra ante la inminencia de la venida del Rey. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 6 al 8. Dice, porque yo ya, antes, Pablo en el 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple su ministerio. Antes que se me pase, estos 4 imperativos cumplen los 9 imperativos que les dije. Pablo le dice, tú Timoteo, no eres como los falsos maestros, no eres como los creyentes nominales. Tú sé sobrio, tú estate atento. Pastor, ancianos, diáconos, gente, estemos atentos a las falsas doctrinas. Esa es la orden. Eso es ser sobrio. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no eres como ellos, tú eres sobrio.
soporta las aflicciones. ¿Saben qué? Por predicar este tipo de cosas, por denunciar la falsa doctrina, por anunciar el evangelio, vas a sufrir aflicciones emocionales y físicas. Te van a hacer a un lado, te van a insultar, te van a denigrar. Pero ¿qué dice la Biblia ante eso? ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Gozaos. Mateo 5:11. Gozaos y alegraos cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mentiras contra vosotros. Entonces, nos debemos alegrar. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Estamos en el versículo 5. Haz obra de evangelista. Debemos anunciar el evangelio, predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Voy al sastre y mientras recojo el pantalón para venir acá, ahí le anuncio el evangelio. Ahí le digo que necesita de Cristo. Voy en el micro, voy en el taxi, esté donde esté, estoy anunciando el evangelio. Somos embajadores de Dios. Bueno, yo soy embajador ahora de TMS en Bolivia, de Master Seminary, pero antes que eso soy embajador de Cristo. Anunciamos las buenas noticias, el evangelio. Amén. Y completa, cumple tu ministerio, Timoteo, cumple tu ministerio, no te desanimes, no te intimides ante los falsos maestros. Dios te ha llamado para predicar la palabra, Dios te ha llamado para contrastar, para enfrentarte a estos maestros. Ese es tu trabajo. Eso es lo que dice Ezequiel 2:7. Ezequiel 2:7 dice, cuando Dios le dice al profeta Ezequiel, le dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Tu trabajo es anunciar la palabra del Señor. Escuchen o no te escuchen, no te importa, tú anuncia. Es probable que no te escuchen, pero tú tienes que anunciar. ¿Por qué? Porque el rey ya viene. Y el 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que aman su venida. Así que la magnitud y urgencia de este mandato lo vemos en este versículo 6 y 8. Pablo siempre mantuvo la perspectiva correcta. Él no se quedaba solo en los placeres terrenales, sino que él siempre estaba viendo la recompensa eterna. Estaba con sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Así que en una celda fría, el mandato de Pablo irrumpe triunfal y cálidamente y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es el legado bíblico de Pablo a Timoteo. Ese es el ejemplo. Haz como yo, Timoteo. Yo he peleado, yo he guardado la fe, yo he acabado la carrera. Y podríamos decir, qué bien por Pablo. Sí, qué bien por Pablo. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Únicamente por él? No, miren lo que dice el capítulo 1, versículo 12 de esta misma carta a Timoteo. 2 Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién guardó su depósito para aquel día? Cristo mismo, no fue el propio apóstol Pablo. Eso es lo que quieren hacer los legalistas. Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída? Jesús, Cristo. No es solamente en tu propia fuerza, es Cristo el que te preserva. Esa es la doctrina de la seguridad y de la preservación de los santos. Así que el compromiso de Pablo estaba motivado por el galardón que recibiría. Y Pablo expresó al inicio, recuérdense que dijo que Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. Así que aquí, en este último versículo, en el 4:8, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. A diferencia de lo que estaba viviendo Pablo, estaba sirviendo injusticia por manos de Nerón, quien le estaba echando la culpa a los cristianos, e iba a ser decapitado injustamente. Él
Pablo dice, pero yo estoy mirando la corona de justicia que me dará el juez justo. Ese es el juicio que nos importa, estar delante del juez justo. Y el único que nos puede librar de ese juez no es tu propia justicia, no es guardar estrictamente los 10 mandamientos, amigos legalistas. No es que no hay que guardarlos, hay que guardarlos, pero no para alcanzar o preservar salvación, sino por amor, en el poder del Espíritu Santo, no en tu propia fuerza. Eso es pecado. Esa es la más grande herejía, esa es la más grande doctrina de Satanás, añadirle algo a la fe, hacerte creer que tú puedes hacer algo para alcanzar o mantener la salvación. Tú no puedes hacer nada. Efesios 2:1, estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida. Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Tú no hiciste nada para ser salvo. Obviamente creíste en Jesús cuando se te presentó el Evangelio, pero el Espíritu Santo te llevó a creer. ¿Me entiende? ¿Y qué es esta corona de justicia? Es la corona que también en Santiago 1:12 se llama la corona de vida, y en 1 Pedro 5:4 la corona de gloria. Es la recompensa que el Señor dará al creyente glorificado una vez que pase a la presencia del Señor o Él venga en el arrebatamiento por nosotros. Así que estemos mirando esa corona de justicia, estemos esperando ese galardón como Pablo. Él está pensando aquí en el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, donde vamos a ser juzgados delante del Señor, no para condenación los creyentes, sino para premiación. Y también él está pensando en la venida y la recompensa del Señor. Dice, el cual me dará el Señor Jesús en aquel día. ¿Cuál es ese día? Y aquí Pablo está haciendo alusión a la segunda venida del Señor. Y hay una secuencia en todas sus cartas respecto a la segunda venida del Señor. Vemos el arrebatamiento, 1 Corintios 15, 51, 52, 1 Tesalonicenses 4, 17. Él viene a librarnos de la ira que va a derramarse sobre este mundo, 1 Tesalonicenses 1, 10. Lo que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus es un parque de diversiones a lo que va a venir luego. 7 durante la tribulación. ¿Se acuerdan? 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas y 7 copas. Los juicios de Dios sobre esta tierra. Eso es terrible. Eso va a ser terrible. Y luego de ese periodo de tribulación, el Señor baja a juzgar, a conquistar a este mundo con su iglesia. Esto lo vemos en Apocalipsis 19. Esta vez Él viene como juez, con espada a juzgar. Ya no viene como un corderito, sino como rey. Viene a juzgar a este mundo. Y luego instaura su reino terrenal, milenial. Manda al diablo al lago de fuego y a todos los que no han creído en Él. Ahí tenemos el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 21. Y luego vemos que Él reina eternamente. Entonces Pablo tenía su mirada puesta en ese día que está próximo. Lutero hizo eco de la expectativa de la venida de Cristo y de ese día. Y dijo, Lutero decía, solo hay 2 días, hoy y ese día. Hoy y ese día. Vivamos hoy como si fuera el último día y esperando la venida del Señor. Amén. Entonces ya hemos visto, debemos predicar la palabra porque es su mandato, porque vivimos tiempos peligrosos y de engaño y porque el Rey ya viene. Si hoy nos anunciaran, ya para concluir, si hoy nos anunciaran la cura del COVID y nos dirían hay una vacuna disponible para todos en 48 horas, todos entraríamos en regocijo, tal vez, bueno, los que quieran hacerse colocar la vacuna. Pero hay una noticia más importante. Hace 2000 años el Señor Jesús murió y resucitó al tercer día y venció la muerte para siempre. Y esa es una mejor noticia que una cura para el COVID. Y eso es lo que debemos anunciar. Estas verdades que hemos visto en 2 Timoteo 4, 1 al 8 deben motivarte a obedecer el mandamiento de predicar la palabra para recibir también el premio del Señor. Y tú, creyente, que eres tibio, que vienes, que no sabes si te vas a acercar o no a Cristo, debe motivarte. Y tú, amigo que nos
visitas, si no conoces a Cristo o que nos escuchas por las redes, si no conoces a Cristo, la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hebreos 4:7, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. 2 Corintios 6:2, ya dijimos, hoy es el día de salvación. Isaías 1:18, es un texto que lo encontré ahí en mi habitación. Me di cuenta que estaba esta mañana y dije, bueno, lo voy a leer. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ahí en Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú dejas tus pecados, si tú te arrepientes de tu maldad, Él será amplio en perdonar. Si tus pecados son negros, son sucios, son rojos como el carmesí, Él los va a limpiar. Él te va a salvar, Él te va a aceptar, pero necesitas arrepentirte de tus pecados. Y si tú eres un cristiano nominal, como dije, Apocalipsis 3:20 habla a la Odisea, que eran hermanos tibios ahí, y les dice, Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, oye mi palabra y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Así que te sigue invitando a que abras la puerta de tu vida a él. Y hermanos, si ustedes ya son salvos, están seguros de que son salvos por la fe solamente en Cristo Jesús, pues entonces la orden es que obedezcamos este mandato, porque los tiempos son malos y porque su venida está cercana. Así que ante este contexto temporal y la perspectiva eterna que tenemos en Cristo, yo les dejo este mensaje: el único remedio para la humanidad, el más grande legado que podemos dejar a la iglesia y a la humanidad, el más grande legado bíblico, que es el lema de esta conferencia, que podemos dejar y hacer, es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y tal vez se olviden de esta prédica en unos días, en unos meses, pero algo recuerden la palabra de Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hermano, hermana, predica la palabra, predica la palabra. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por la palabra que ha sido expuesta. Hoy hemos, creo, almorzado un buen churrasco espiritual, ¿no? Bien, hermano. Pongámonos de pie, por favor. Descansemos un rato de nuestros asientos. Vamos a recoger la ofrenda esta mañana. Si usted ha traído su diezmo, ha traído su ofrenda, ahí nuestros hermanos diáconos van a pasar con los sobrecitos para que usted pueda dar su diezmo. Mientras nosotros vamos a orar y luego vamos a entonar una alabanza que dice gracias. Bien, vamos a orar. ¿Sí? Incline su rostro ahí, cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta. Ayúdanos, Padre, a no ser oidores olvidadizos, a poder retener esa palabra, escribirla en la tabla de nuestro corazón, Señor, y poder ponerla en práctica también, Señor, y predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Rogamos, Señor, que bendigas también esta ofrenda, los diezmos que van a ser recogidos esta mañana. Gracias por mis hermanos, Señor, por poder dar, Señor, de lo mucho, de lo poco que tú le has dado, Señor. Y gracias también, Padre, porque damos con un corazón alegre, con un corazón sencillo, Señor, para poder expandir tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar este cántico que dice gracias.
Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Pueden tomar su asiento, hermanos, un segundo. Va a haber un número especial esta mañana. Hay unos hermanos, nuestro hermano Orle que se ha preparado para esta mañana. Vamos a darle el tiempo de preparar su especial. Buenos días, hermanos. Es como siempre un privilegio para mí servir al Señor, así que vamos a cantar una canción en esta ocasión. Ya es conocida, lo que le hemos hecho un arreglo, así que espero que les guste. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor.
Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue en mi recuerdo, en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento. Que he esperado este momento toda mi vida. Dios le bendiga. ¿Y por qué no se case este chico? ¿Ah? Último especial, solo. Hagamos una campaña por Orlin. Si hay una voluntaria puede pararse ahora o al final puede también ir y podemos hacer algo bueno. Gracias a Dios. Ahí le puso el ritmo, es cubano, hay que perdonarle eso, ¿no? Entonces, gracias a Dios por esta mañana. Espero que usted se haya gozado en la palabra, en la adoración al Señor, y poder pasar esta mañana acá con ustedes siempre es una bendición. Gracias Pablo por estar con nosotros.
Un gozo ha sido conocerle. Le comparto así cortito algo. En una noche me despierto y ya no podía dormir tarde de la noche y Dios me tenía algo ahí en mi mente, en mi corazón de hace tiempo, y fui, hablé, la desperté a mi esposa y hablé con ella. Pasó un tiempo luego y otra vez lo mismo, y volví a hablar con ella, y qué era lo que me inquietaba, o qué es lo que me inquieta todavía, y yo estoy cumpliendo ahora, fin de año, 10 años ya de trabajar a tiempo completo en el ministerio pastoral, y desde que nos casamos y todo, comenzamos a trabajar y pastorear, y Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha regalado 4 hijos y es una bendición, pero hay una espina ahí pendiente en mi corazón, y nosotros hablábamos con mi esposa y nosotros queríamos dejar la iglesia, la verdad, esa era mi inquietud. ¿Por qué? Porque al dejar la iglesia yo quería volver a retomar mis estudios y yo quería estudiar más. Yo quiero estudiar una maestría y quiero hacer algo más y solo en teología, no tengo ninguna ambición en otra área, solo en teología, porque yo creo que debo prepararme mejor, debemos prepararnos mejor y debemos crear una generación de hombres en el ministerio. Y yo creo que lo estamos logrando por medio de Eliseo, que está ahora en Guatemala, Daniel, que está en Puerto Rico, y Rudy también, que está estudiando ahora también en línea, está estudiando en un seminario bautista también de Canadá. Y yo quisiera que muchos más hombres se levanten y puedan tener ese deseo por estudiar, pero estaba, como dije, con toda esa inquietud, y la idea era dejar todo acá e irme para estudiar, porque no veía la opción aquí de encontrar un nivel de estudio mayor a lo que hay en una licenciatura solamente aquí en Bolivia, en teología. Y bueno, y ahí Dios nos puso en el camino a Pablo, y ahora hablando, entonces me va a inscribir al seminario, y ya su responsabilidad va a ser de él, de hacerme, de ir, y bueno, esa es la consigna. Si es que lo vuelvo a invitar, dice, si es que lo vuelvo a invitar. Así que estamos en eso, y oren por eso, porque si es así, ahora el seminario, especialmente el seminario del máster, se ha abierto en español, en línea. Entonces significa que yo puedo estudiar desde aquí en español, y eso va a ser una bendición. Así que ya no me voy, para alegría o felicidad de algunos y para tristeza de otros que ya pensaban que se iban a librar de mí, pero no está tan fácil esto, digamos, ¿no? Entonces Dios ha querido así, y bueno, vamos a hacerlo y vamos a estudiar entonces, y desde acá, y ahora que se puede, y qué bueno por eso. Así que gracias, Pablo, también por venir, que Dios te ha puesto en mi camino acá. Lo único malo de Pablo es que es de River, pero Dios también le puede perdonar eso, digamos, ¿no? Entonces, gracias, hermano, por esta mañana. Quisiera, para cerrar, poder mostrarle un video, un testimonio cortito de uno de los hermanos, hablando del legado bíblico, una de nuestras familias más antiguas de nuestra iglesia. Y quisiera que puedan también, no ellos, no, sino por el apellido, no ellos que son antiguos, ¿ya? Pero por si acaso tomar en cuenta. ¿Y pueden apagar las luces, por favor? Mi nombre es Hernán Justiniano Morón. Mi familia, mi esposa Fanny Torrico y mis 3 hijos, Jessica, Benjamín y Melissa. Por la gracia de Dios, yo nací en un hogar cristiano, una familia de temprana edad con el Señor. Mi vida ha sido dentro de la iglesia, ha sido asistiendo con mis padres. Llegué a la iglesia Estrella de el año 5, cuando todavía era una iglesia bastante pequeña. Sin ese tiempo esta parte ha crecido mucho. Gracias a Dios ha habido mucho a Estrella de Belén, y hoy por hoy tenemos una linda iglesia, una linda membresía, y sin duda que hay mucha ciudad de Dios que han transformado su vida gracias a la palabra de Dios. Que la iglesia sea fuente de luz en
Mi padre estudió en el seminario hebreo, ha sido por varios años pastor en las iglesias, en distintas iglesias. Después estuvo trabajando también en el campo, fundando iglesias. Y recuerdo lo que ha hecho, lo que ha sido al trabajar en el campo durante muchos años, predicando la palabra de Dios. Para mí ha sido un desafío también eso de poder seguir y estudiar más acerca de la palabra de Dios. Venía de otra iglesia y me congregué. Ahí fue donde conocí a él y nos casamos después de 9 años y ahora tenemos una familia que gracias a Dios todos estamos asistiendo a la iglesia y ambos tenemos ese deseo de que nuestros hijos crezcan y se congreguen en la iglesia y conozcan y amen al Señor y continúen ellos también en los caminos del Señor durante toda su vida. La relación que tengo con mi familia creo que es muy hermosa. El centro de toda mi familia sea Dios, es lo más maravilloso que a uno le puede pasar. Los profesores y también mi papá me enseñaron poco a poco sobre Dios y finalmente a los 6 años acepté a Cristo y de ahí ya poco a poco fui aprendiendo más. Creo que si la iglesia va a crecer es porque los padres van a invertir tiempo en enseñar a sus hijos de la palabra de Dios. Y creo que el enseñarles la palabra de Dios, enseñarles a amar a Dios, va a hacer que ellos puedan también continuar en una próxima generación en los pasos que sus padres han estado andando en su momento. Sin duda que la iglesia se fortalece cuando una familia es fuerte en la palabra de Dios. Queremos felicitar a la iglesia Estrella de Belén en sus 41 años. Sin duda que han sido muchos años que la iglesia permanece fiel, permanece abierta, transmitiendo la palabra de Dios. Desde Estrella de Belén han salido muchos siervos para seguir predicando la palabra de Dios y sin duda que eso es una bendición y seguirá siendo una bendición a la sociedad. Y a todos los miembros, a todas las familias que asisten a este lugar, felicidades, que Dios bendiga su vida y que Dios siga siendo nuestra principal fuente de inspiración y por sobre todo que sea el centro de nuestras vidas y que amemos a Él como Él nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Las familias justinianos son parte de varias familias de las cuales yo también valoro y mucho que los hijos han seguido al Señor y también los nietos ahora. Benjamín es un niño brillante que ahora ya nos ayuda hasta con las transmisiones, es también músico, toca y bueno, también su hermana y así, ya son nietos. Así que por eso en el primer servicio dije esto y lo voy a decir ahora para también los que están aquí presentes. Esta noche vamos a hacer diferente, siempre soplan la vela los mayores y los abuelitos de esta iglesia, pero ahora los abuelitos van a estar allá atrás. Y bueno, están allá atrás. Ahorita vamos a hacer que los nietos, los hijos de los hijos puedan pasar acá y para soplar la vela. Así que los hijos de nuestra hermana Siria, los hijos del hermano Óscar Justiniano, los hijos del hermano, a ver que yo recuerdo algunas familias por allí, tal vez del hermano Héctor Ayala, los nietos por allí y otros más de segunda, estamos hablando de tercera generación, puedan estar acá, del hermano Robert también, las nietas allí puedan estar y que esta noche puedan venir acá y poder soplar la vela y poder gozarnos porque las generaciones deben seguir creciendo en esta iglesia y seguir amando a Dios y seguir pues ese legado bíblico para las
las generaciones en casa. Así que nos gozamos en el Señor y qué bueno por eso. Vieron que sí, yo soy joven, ¿no? Dice Hernán, 85, yo nací en el 86, para que vean ya nomás hay la diferencia, digamos, ¿no? Ahí está, digamos, ¿no? Por favor, hermanos, esta noche, 7 de la noche, nuestro servicio, nuestro culto, entonces le esperamos celebrando y poder tener un agasajo esta noche. Tenemos la torta para compartir, así que venga y participe con nosotros esta noche, un servicio de 1 hora y media, estaremos ahí para poder tener el tiempo de la palabra y para poder gozarnos en el Señor. Póngase en pie, por favor. Esta mañana nos despedimos, agradecidos por su presencia, por nuestras visitas. Gracias por estar con nosotros a todos. Dios les bendiga. Si usted gusta, y hemos dicho eso de la primera noche, gusta invitar a Pablo tal vez a almorzar ahora, puede hacerlo con libertad, porque dejamos ese tiempo libre para que algunos lo hagan. Antes lo planificábamos con tiempo, pero por este asunto de la pandemia no todas las familias pueden hacerlo, pero si usted se siente en la libertad y puede invitarlo, como siempre hemos acogido bien a nuestros predicadores, pueda llevarle a almorzar. Y si quiere invitarlo a Alfredo, puede hacerlo, también está delgadito y necesita comer también, por si acaso. Y bueno, así también podamos compartir esta mañana. Bueno, gracias al Señor. El Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, clamemos con cántico, porque Jehová es grande. Y el Salmo 122 dice: grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegre. Vengamos esta noche y alabemos al Señor y estemos alegres, porque Dios ha hecho grandes cosas en este lugar y con sus vidas. Dios le bendiga. Oramos, por favor. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por la alabanza, por los especiales, por nuestras visitas. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, Señor, que tuvimos, por tu palabra, que sobre todas las cosas, Dios, el mensaje tuyo, Señor, tenga cabida en corazones, Dios, que quieran no solamente escuchar, sino obedecer, poner por obra la verdad tuya, Señor, y no ser oidores olvidadizos. Padre Santo, que el legado bíblico en defensa de la doctrina, en la expansión del Evangelio, en la predicación de la sana doctrina, siga siendo, Dios, nuestra fortaleza, siga siendo, Dios, nuestra virtud, Señor, nuestro valor, y llevemos, Señor, año tras año, de generación en generación, pasando, Dios, ese legado. Gracias, Dios, por esta mañana. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Tenga buena tarde, ya casi. Vaya a almorzar y Dios le bendiga y tenga buen provecho. Y nos vemos esta noche. Bendiciones.